hub del proyecto, es entender cómo estamos avanzando en esa curva de crecimiento y el logro de objetivos. Allí vemos unos retos importantes. Lo que he aprendido durante estos años entendiendo la apertura de nuevos proyectos es que existen distintos niveles de riesgo dependiendo del proyecto que uno está abriendo. Depende del nivel de riesgo. Si es un tema hospitalario, uno pensaría que los porcentajes son muy bajitos, entre el 5% y el 10%. Ambulatorios puede subir un poco más hacia el 20%. Top 3 de recomendaciones claves yo tengo que tener al momento de estructurar la parte económica. Porque lo que hemos aprendido también durante este tiempo en la fundación nos ha llevado a tocar distintas puertas para temas relacionados, digámoslo como clave que hemos desarrollado esta tarde, entender los costos individuales de todo lo que hacemos, entendiendo cuánto nos cuesta a nosotros hacer lo que vendemos en el 1 a 1. Bienvenidos nuevamente a Gestionando Salud Podcast en esta nueva entrega desde la ciudad de Bogotá con nuestros aliados estratégicos Fundación Santa Fe de Bogotá. En esta ocasión vamos a hablar del tema que a todos le preocupan, que realmente entienden que es el foco central de una proyección o de una idealización o materialización del proyecto de un centro de salud, de un hospital. No solamente se basa con una idea, sino que tendríamos que ver que esto sea factible, que sea sostenible en el tiempo, y evidentemente el factor económico es el eje central de una planificación de crear algo de esta índole. Entonces, la idea con este podcast o con este episodio en especial es crear un dimensionamiento de qué realmente son los costos, cómo podemos dimensionar los ingresos, qué realmente tenemos que tomar en cuenta al momento de plantearnos la creación de un proyecto nuevo. Y para eso nos acompaña Alejandro Escobar, director financiero de la Fundación y evidentemente un gurú en cuestiones de número, en cuestiones de proyección para esas aperturas nuevas que tanto dolor de cabeza pueden dar. De verdad que bienvenido, Alejandro, profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad de Andes, especialista en finanzas corporativas, colegios de estudios superiores en administración, CESA, con experiencia en gestión financiera, estrategia, proyectos de inversión, creación de valor. Mil gracias por estar en Gestionando Salud Podcast. Muchas gracias a ti, Vileni, por la invitación. Eso es un eje central. Todo el mundo se preocupa por los numeritos, todo el mundo está atento a los numeritos, y muchas veces el entusiasmo de abrir un nuevo centro de salud llega a subestimar los costos, a sobreestimar los ingresos y asumir una rentabilidad que realmente no sabemos si esas premoniciones van a ser reales. ¿Cuáles son los retos financieros que puede enfrentar un inversionista o un centro de salud en ese añito, en esos 24 meses de inicio? Yo creo que teniendo en cuenta los proyectos que hemos adelantado en la Fundación Santa Fe, hemos tenido varios caminos para desarrollar la planeación financiera de dichos proyectos. Hemos adelantado 4 proyectos importantes. Uno es el edificio de expansión, en donde crecimos en cerca del 50% la capacidad hospitalaria. El segundo es el edificio de servicios ambulatorios. El tercero fue otro crecimiento hospitalario que le llamamos el edificio jardín. Y el cuarto, uno en el que estamos andando actualmente, que es un nuevo hospital en el eje cafetero que se llamará Tatamá. En esos proyectos hemos tenido diversos aprendizajes. Yo creo que uno de los temas más relevantes a tener en cuenta tienen que ver con las etapas de planeación. En las etapas de planeación, involucrar a todas las personas en esa planeación y en que los números que uno está proyectando sean razonables frente al mercado en el que uno está entrando, y que todas las áreas que van a tener cierta responsabilidad en la ejecución del proyecto estén de acuerdo con que lo que estamos proyectando en estas cifras esté plasmado allí. Es una parte clave, porque lo que uno no quiere en esos primeros 12 o 24 meses es excusas diciendo que yo no estuve trabajando en esos números, claro, que esos números fueron desproporcionados frente a lo que sabíamos que iba a suceder en ese mercado o en un proyecto, hablando de nivel local de los que hemos adelantado.
Y yo creo que en ese camino, en esa planeación, ir y venir con las conversaciones previas al desarrollo del modelo financiero, uno tiene una etapa muy importante. Una vez inicia ya el proyecto, los logros de los resultados se vuelven claves y ahí es donde está Claro. todas las personas pues pendientes que en las proyecciones financieras ahí es donde comenzamos a ser culpables un poco desde el lado financiero en que cómo pusieron eso en esos meses iniciales y sabían que era un tema muy, muy complejo de lograr. En esas etapas lo que uno busca es lograr los objetivos financieros que se tenían plasmados en términos de precios que ya estuvo negociado previamente antes de la apertura y en términos de cantidades que los volúmenes de las cosas que uno tenía proyectadas estuvieran allí. Y en ese nosotros siempre le llamamos un término en inglés el ramp up del proyecto, es entender cómo estamos avanzando en esa curva de crecimiento y el logro de objetivos. Allí vemos unos retos importantes. Otro tema muy relevante es el manejo de la liquidez en esa etapa, porque Claro. esa etapa siempre va a requerir de capital de trabajo, porque normalmente los ingresos no son suficientes para cubrir los costos y gastos con los que uno inicia un proyecto. Entonces, durante esa etapa, tener la liquidez, tener en esa planeación bien plasmados los recursos que se van a necesitar para capital de trabajo son muy importantes para que la operación que está iniciando no comience a tener esa presión de que nos estamos quedando sin recursos, sino que uno Claro. tenga, ya sea por cualquier vía de financiamiento, la liquidez necesaria para poder iniciar con dicho proyecto. Veo que esos meses de inicio son vitales. ¿Qué tan resiliente tiene que ser la parte financiera y el equipo directivo para enfrentar esos cambios de, ok, ¿cómo vamos si cumplimos con las métricas que nos hemos planteado desde el inicio o si han superado inclusive? Entonces, ¿cómo yo a nivel financiero tengo que hacer esos reajustes? Nosotros trabajamos con temas de proyecciones. Las proyecciones hacen parte también de entender el modelo financiero que uno traza en un proyecto, queda como una fotografía que uno la pone y la deja ahí linda, esto es lo que quisiéramos lograr, pero la vida real lo lleva a uno a ver que esto que estaba plasmado probablemente no sea lo que se va a lograr. Y en muchas situaciones sucede, es muy extraño que uno desde un modelo financiero pueda en realidad tener pues los resultados similares en términos de precios por cantidades, costos, gastos y que la rentabilidad sea la que se tiene estimada, pues pegarle al detalle es casi imposible. Vale. Entonces, el entendimiento del mercado de la etapa inicial, que es lo que en realidad el mercado que uno pensaba que iba a atender, pues está comprando o está yendo a las instalaciones del nuevo centro hospitalario, lo que estamos siempre mirando es esa balanza de las distintas áreas que íbamos a tener o de los distintos pacientes por condición clínica que íbamos a atender, cómo van cambiando y cómo va uno recomponiendo en ese mix de ventas, que si pensaba vender mucho de esto, pero no estoy vendiendo tanto de eso, pero sí me he ido bien en este otro tema, cómo en la recomposición uno va haciendo proyecciones permanentes durante esos meses y va entendiendo en dónde se tienen que hacer ciertos ajustes para lograr los objetivos y en dónde estamos viendo algunas sorpresas que en algún momento pueden ser positivas. Eso nos ha sucedido, o sea, en los proyectos que han sido principalmente en Bogotá, hemos abierto espacios de camas que pensábamos que iban a tener una ocupación en una curva menos pronunciada y de un momento a otro la tuvimos en una ocupación más alta de lo esperado y siempre tratamos de balancear eso, o sea, lo positivo con lo negativo para llegar a los resultados con los que uno sí se comprometió con todas las personas que están detrás del proyecto, ya sea como inversionistas, que no es el caso nuestro porque somos una fundación sin ánimo de lucro, pero en el caso nuestro sí con la junta directiva, el consejo, que son quienes aprueban este tipo de proyectos. Una pregunta, Alejandro, en ese sentido, ¿qué variable, o sea, qué porcentaje de variable me puede decir a mí es parte del resultado esperado? Si, por ejemplo, yo esperaba un ingreso en tal, yo tengo un variable de un 20%, o realmente no existe una regla al respecto para determinar este plan que hemos planteado, este presupuesto que hemos planteado, si ajusta porque la variable es tanto o no. Realmente es súper aleatorio. Yo en lo que he aprendido durante estos años entendiendo la apertura de nuevos proyectos es
que existen distintos niveles de riesgo dependiendo del proyecto que uno está abriendo. Vale. Entonces, como te mencioné anteriormente, nosotros abrimos camas hospitalarias y tenemos mucha más certeza de que las camas hospitalarias, las proyecciones van a estar alineadas a lo que tenemos esperado. Okay. Cuando abrimos servicios ambulatorios, el riesgo aumenta un poco más porque no tenemos la certeza de que vamos a tener la demanda de los servicios que estamos abriendo allí. Claro, es un tema que depende mucho del Sí. externo, de referimientos, etcétera. Exacto. Vale, perfecto. Y ahora que estamos metidos en un nuevo proyecto en otra región, el riesgo es mucho más pronunciado porque estamos aprendiendo de una nueva región, de un nuevo lugar en donde no sabemos, primero, pues las personas o la población que está alrededor del lugar donde nosotros vamos a atender, a qué vienen acostumbradas, en dónde normalmente son atendidos sus servicios de salud, y allí pues el riesgo aumenta. Claro. Entonces yo te diría que depende del nivel de riesgo. Si es un tema hospitalario, uno pensaría que los porcentajes son muy bajitos, entre el 5% y el 10%. Ambulatorios puede subir un poco más hacia el 20%, por darte números con los que me comprometo acá en esta conversación. Pero ya en un proyecto nuevo, en una región que no conocemos, los porcentajes pueden variar mucho más. Puede haber un porcentaje superior en términos del logro de los objetivos, ya sea para arriba o para abajo, como te mencionaba anteriormente. Puede haber sorpresas positivas, que es lo que esperamos en esta nueva región donde vamos a atender en unos años. Le va a ir fenomenal, eso lo tengo seguro. Nos has hablado de una recomendación básica que es la parte de estrategia. Tenemos que tener estrategia para poder hacer los cálculos, pero ¿qué top 3 de recomendaciones claves yo tengo que tener al momento de estructurar la parte económica financiera? En ese ranking yo pensaría que desde el lado estratégico parte la esencia de lo que uno planea y proyecta en los números financieros. Nosotros somos una entidad que está muy enfocada en entender primero la estrategia y después la estrategia cómo se refleja en resultados financieros. Cuando estamos pensando en un proyecto nuevo, las conversaciones iniciales se dan con un área que está enfocada en los temas de desarrollo de nuevos negocios y estrategia. Y desde el lado financiero lo que hacemos es un acompañamiento, pero son ellos quienes están entendiendo el tema en términos de mercado, de dónde está el valor de lo que se está produciendo dentro de la Fundación Santa Fe, y que el mercado lo va a entender en dónde nosotros estamos aportando y estamos dando nuevas cosas. Entonces una sería, yo lo mencionaría, sería como la alineación con la estrategia en términos de valor. Y en el valor no perder uno su esencia. La esencia es lo que hacemos, en donde nos hemos vuelto robustos, fuertes y hemos tenido buenos resultados. No quiere decir que podamos hacer algunas pequeñas variaciones, pero siempre ser fieles a los temas estratégicos que estamos adelantando. Y en ese camino, un tema que planteaba anteriormente y que reforzaría con tu pregunta es la alineación desde la estrategia de todo el equipo de trabajo. Y es que esto no es un tema que se maneja solo entre el área que manejan desarrollo de nuevos proyectos de estrategia y la dirección financiera, y después ellos verán a ver si estamos cumpliendo o no resultados, sino que tenemos muchas etapas previas a la apertura de un proyecto de estos. Y aquí yo creo que hay una ganancia interesantísima, porque normalmente tenemos varios comités en donde vamos haciendo la planeación para la posterior apertura, y esos comités en donde se hace la planeación de los temas que estaban plasmados inicialmente en números, en temas financieros. Pero por darte ejemplos, tenemos comités de asuntos comerciales, de asuntos de mercadeo, de asuntos relacionados con capacidad instalada, porque durante el camino en el que uno está haciendo el proyecto puede que cambie algunas cosas. La capacidad instalada que pensábamos que iba a ser la original, vamos identificando que ese mercado de pronto tiene una necesidad de otras cosas y podemos ir teniendo alguna intervención allí. Y en estos comités las personas se van apropiando del proyecto, de la estrategia, de lo que sus propias áreas tienen que desarrollar, y ya en el momento del despliegue no solo somos las áreas que estuvimos trabajando en la planeación, sino todo el equipo de trabajo que conoce ya cómo funciona un proyecto de estos para sacarlo adelante. Mira, me parece súper bonito y humilde el tema de que yo hago un acompañamiento al equipo. O sea, el tema financiero no es importante, pero es un eje que va acompañado de
estrategia que va acompañado de las personas que van a dar el servicio, de todo ese comité que tanto tú como Marta han hablado. O sea, no solamente estamos hablando de un equipo directivo, sino que tenemos varias unidades que trabajan focalizados, pero al mismo tiempo todos alineados con el mismo propósito, que es la estrategia y el proyecto puntual. Y me parece súper interesante el trabajo de equipo, el trabajo de acompañamiento, grande. Y lo has dicho espectacular, me parece sensacional. En esta tesitura, ya la parte tuya pura y dura y económica y financiera, ahora hay muchos modelos económicos, de financiamiento que pueden existir. Pero en esta etapa, ¿cuál sería una herramienta y una aliada estratégica para un centro que vaya a abrir sus puertas con toda la oferta de financiamiento que nos pueden ofrecer? Pero te refieres a, ¿quieres que hable un poco de las opciones que pueden ser posibles para tomar en consideración? Y no un gancho que después no dé más dolores de cabeza que otro. Tengo buenos aprendizajes en ese tema. Fenomenal, entonces. porque lo que hemos aprendido también durante este tiempo en la fundación nos ha llevado a tocar distintas puertas para temas relacionados con financiamiento, y he aprendido de los pros y los contras. Casi siempre hemos terminado con unas decisiones específicas, pero en el camino de planeación exploramos mucho. Vale. Y yo creo que ahí es donde hemos logrado entender los pros y los contras de ciertos tipos de financiamiento. El primero es hablar del financiamiento clásico a través del sistema financiero, donde uno acude a un banco y le dice: necesito esta cantidad de recursos para poder sacar adelante un proyecto de esta dimensión. Temas a tener en cuenta allí, que los bancos siempre van a decir: usted necesita que parte del capital venga ya de los recursos propios de la organización. Correcto. Y yo le voy a financiar hasta cierto porcentaje. Correcto. Ese es un tema muy relevante. El segundo en ese capítulo es que cuando uno acude a una entidad financiera, y en proyectos de salud es algo muy complejo, uno busca tener financiamiento de largo plazo. Y cuando hablo largo es 20 años, como una hipoteca. Como una hipoteca, ese es un muy buen ejemplo, que permita que uno no tenga una presión financiera, sobre todo en esos años iniciales donde es muy difícil sacar el proyecto adelante. Y hemos visto que con los bancos los plazos son mucho más difíciles. Siempre están parados entre los 10, los 15 años de plazo, y nosotros siempre estamos buscando 20, 25, y ahí se encuentran algunas dificultades en términos de lo que suma y lo que resta en esa opción de financiamiento. Me gusta porque sí dan tasas de financiamiento que son buenas, son normalmente menores a las de un inversionista tercero que pide unos recursos adicionales. Ese es uno que hemos explorado. El segundo, muy interesante, que no lo hemos usado nosotros por temas estratégicos, pero para otras entidades puede servir, es entender cómo funcionan los fondos inmobiliarios. Un fondo inmobiliario es una entidad que se dedica a desarrollar activos estratégicos. Correcto. Entonces, nosotros hemos tocado puertas de fondos inmobiliarios importantes acá en Colombia. Siempre han estado interesados en ayudarnos a sacar proyectos, y ellos lo que nos dicen es: ustedes díganme qué es lo que quieren, cómo quieren que sea el edificio en términos de planos, etcétera, y yo con ese proyecto lo que hago es que se lo construyo a la medida, un build to suit perfecto para que usted lo tenga y lo desarrolle, y yo le voy a cobrar un arrendamiento a perpetuidad. Vale. A nosotros el tema perpetuidad es el que nos da miedito, nos da miedito, porque siempre queremos ser dueños de esto al final del camino, y creo que allí, en ese proceso, es donde no hemos llegado a optar por esa opción, pero nos ha parecido súper interesante porque le permite al grupo que está trabajando en esto tener muchas menos necesidades de flujos de recursos para financiamiento en la etapa inicial. Uno puede en realidad con esos arrendamientos tener unas necesidades mucho más bajas de las que tendría pagando intereses o intereses más capital en un proyecto financiado por el lado de los bancos. Otra opción que uno puede tener, que ya es para instituciones mucho más grandes, es la emisión de bonos. Esto se hace a través de las bolsas de valores de los diferentes países. Mira, Alejandro, eso me parece súper interesante porque siempre lo vemos asociado a factores financieros puro y duro. Sí. No lo asociamos al sector salud. Sí, y es algo que nosotros no lo hemos sacado adelante, ya te cuento por qué, pero la opción de bonos tiene también unas ventajas gigantescas,
porque normalmente una entidad que se financia a través de bonos, y hablo de bonos porque es distinto a acciones, Claro. en el caso de instituciones sin ánimo de lucro como la nuestra no podemos tener accionistas, pero sí podríamos tener una emisión de bonos a través de la bolsa de valores, en este caso de Colombia, en donde uno pone unas tasas de rentabilidad. Esto se pone al público y pues el público conoce quién es la Claro. institución en donde está invirtiendo y va a tener una rentabilidad a futuro que está asegurada. Con esos recursos pues uno trabaja ¿Y durante un cómo está tiempo. la salud ahora de atractiva? Claro, y funciona muy bien en términos de que ellos tienen unos vencimientos en unos tiempos esperados, entonces uno no tiene que tener en esas etapas iniciales un paso de los recursos al banco, como en el otro caso que te hablaba de Claro. intereses más capital, sino que están allí. Y en el caso de bonos, lo que hemos aprendido de otras instituciones es que cuando hacen emisión de bonos, normalmente cuando llega el momento de vencerlos, vuelven a emitir otros, y entonces siempre hay una liquidez importante dentro de la organización que le permite estar explorando y ampliando el desarrollo de su capacidad en términos de la huella en donde está atendiendo y de poder sacar mayores proyectos adelante. Contras de los bonos, se necesitan un monto de recursos importante. Uno no puede ir a pedir Claro. hacer una emisión de bonos para un proyecto muy pequeñito, sino que tiene que ser para Claro. algo grandote, porque el mercado, desde el lado de la bolsa de valores, le dice a Es más uno, tiene que exigente. ser mínimo en una cifra que siempre es importante frente al valor de los proyectos. Y en ese caso de esta opción de los bonos, supongo que los requerimientos son más exigentes para la institución. O sea, Sí, tienes que estar por el librito. claro, son súper exigentes porque finalmente uno sí está entrando en un Claro. mercado en donde ya no es una negociación uno a uno con un banco Claro. o uno a uno con el fondo inmobiliario, sino que el responsable de hacer todo el tema de la estructuración de los bonos, pues le va a decir, es quien está respondiendo ante los clientes, que van a ser personas naturales o empresas, pero va a ser un Claro. volumen importante, es quien tiene que tener esa responsabilidad de decir, yo soy el garante de que esta emisión de Correcto. bonos que estoy diciendo que va a tener esta rentabilidad, sí voy a poder cumplir con mis clientes. Entonces allí esto requiere de muchos más años y de mucho más temas de exigencia en términos de documentación y de poder uno demostrar Claro. que los flujos futuros sí se van a lograr y que están acotados ciertos riesgos. Mira, opciones tenemos, entonces, Opciones hay opciones muchas. tenemos. No mencioné las acciones por lo que te conté que somos una Sí, institución sin ánimo de lucro, pero pero el vamos a caso de ver, acciones es funciona otro. parecido a lo de los bonos. Es parecido, sí, en acciones es algo similar, y en acciones lo interesante es que desde la estructuración inicial pues ya tiene que haber unos socios accionistas Claro. iniciales que creen en un negocio de estos, y a futuro pues las necesidades que vaya teniendo el proyecto, sí se pueden buscar otro tipo de socios externos para ir fortaleciéndolo en el camino. Ya hablamos de ingresos y las Sí. posibilidades de adquirir dinerito de alguna de las alternativas que nos has dado. Ahora bien, vamos a hablar de costos. Ajá. De normal, uno comete el error de reducir costos para poder ajustar al presupuesto, y algunas veces estas reducciones de costo nos dañan mucho el tema de calidad, entendiendo que efectividad es igual a reducción de dinero o Sí. ahorro de dinero, por decirlo de cierta forma. ¿Cómo yo puedo tener controles que me permitan tener medio ajustadito el presupuesto, pero sin sacrificar esa estrategia que habíamos hablado en un Ujú. principio? Este tema de costos que tú estás tocando es esencial en el desarrollo de los proyectos, y sobre todo en las etapas ya cuando se logran el equilibrio y la gestión del mediano y de largo plazo de los proyectos. En las etapas iniciales diría yo que no hay mucho en qué intervenir porque uno arranca con lo básico, vamos mirando cómo es el crecimiento, pero cuando las instituciones van teniendo ya, digamos, una curva en donde llegaron a una etapa de equilibrio, los costos se vuelven la gestión del día a día, la gestión Claro. de siempre, porque lo que sucede normal es que siempre va a haber presión por llegada de nuevas personas, porque estamos sacando proyectos adelante, porque existen distintas áreas que quieren desarrollar su estrategia, y para esto necesitan costos. En el lado de lo que se ha aprendido en la Santa Fe, el asunto, digámoslo como clave que hemos desarrollado esta tarde, entender los costos individuales de todo lo que hacemos. Y este ha sido un trabajo de años, llevamos muchos años entendiendo cuánto nos cuesta a nosotros hacer lo que vendemos en el uno a uno.
Para darte ejemplos, conocemos en imágenes diagnósticas cuánto cuesta cualquiera de los estudios principales de imágenes diagnósticas, cuánto es el costo que tenemos de esto para que las áreas comerciales puedan negociarlo y para que los propios líderes de esas áreas entiendan cuánto les cuesta y encuentren la optimización Claro. de ese nivel de costos dentro de sus áreas, sin perder algo que tú mencionabas y es la esencia de lo que hacemos en términos de calidad. Y aquí yo creo que, de nuevo, fieles a la estrategia, fieles a la receta de lo que nos ha funcionado, si queremos hacer que esto funcione, no podemos ir a cambiar, porque finalmente nosotros estamos parados en una curva de valor en algún punto, Claro. en donde no somos los más baratos, pero reconocen que en ese punto de la curva de valor donde estamos parados nos compran y somos relevantes en la resolución de los temas de salud. Entonces, costos individuales de lo que hacemos, gestionado con las áreas comerciales para entender que los márgenes que estamos teniendo en el 1 a 1 son buenos y que en la gestión con las directivas de los hospitales, en conjunto con los líderes de las áreas que manejan propiamente los departamentos clínicos, por darte un ejemplo muy puntual, uno puede tener allí unos resultados muy interesantes. Hemos tenido ejemplos muy relevantes en donde uno, cuando encuentra que un doctor entiende los costos de lo que hace, dice, yo no sabía que esto costaba tanto y yo en realidad podría consumir menos de este tipo de insumos o medicamentos y podría hacer que esto que estoy haciendo yo fuera un poco más rentable. Cuando hacen ese clic de entender, de conciencia, yo aquí puedo interferir, puedo tener un mejor resultado, a futuro es un tema que va a permitir una ganancia, como te mencionaba, en el mediano plazo, ya cuando uno quiere entender cómo puede seguir compitiendo de mejor forma en un mercado que siempre va a haber nuevos jugadores que van a llegar a atender y a ofrecer servicios de salud de alta calidad, y que uno quiere estar parado allí para poder seguir ofreciendo y siendo relevante en el mercado. Definitivamente. ¿Cuáles son esos? Te voy a decir 3 para no ahogarnos. Como decía nuestro doctor Carlos, no podemos ahogarnos en indicadores. 3 básicos que tenemos que tener sí o sí pendiente para nosotros poder ir monitoreándonos y saber cómo vamos. En indicadores financieros, yo creería que para tener uno como certeza de que está logrando los resultados y monitoreo de que esto está sucediendo, digámoslo, en el nivel de lo que uno tenía plasmado inicialmente, mencionaría 2 tipos de indicadores. Uno son relacionados con rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad son los clásicos que han existido toda la vida, entender bien cómo estamos en la utilidad bruta, la utilidad operacional y la utilidad neta de todo lo que estamos haciendo. Y obviamente en el EBITDA, que se vuelve un indicador muy relevante, qué tanta capacidad de generación de caja está teniendo una entidad como la nuestra. Entonces, ese EBITDA es el foco, y el foco del EBITDA en esta organización, de verdad, si tú hablas con cualquier líder desde el lado clínico, sabe que aquí que estamos enfocados en entender ese número del EBITDA, tanto en el número como en el margen frente a los ingresos, qué tanto significa ese número frente a los ingresos. Y allí tenemos un énfasis muy importante en temas de rentabilidades. El segundo es monitorear muy bien los asuntos relacionados con la caja. Como te mencioné, las organizaciones pueden ser muy rentables, pero la caja lo lleva a uno a tener sorpresas. El capital de trabajo es el tema, digámoslo, como más relevante que se está trabajando actualmente en las instituciones de salud en Colombia, porque normalmente quienes pagan están pagando más lejos de lo que uno puede pagarle a sus proveedores y a las propias personas que tiene dentro de la organización, y eso tiene una exigencia de capital de trabajo. Entender esas necesidades de capital de trabajo que estén acordes a lo planeado hace parte esencial, porque de allí sale un resultado de algo que monitorean todos los financieros, es el flujo de caja libre operacional de una institución. ¿Qué tanta capacidad de caja está pudiendo lograr la organización con lo que se planeó? Porque esa caja es la que sirve para pagar la deuda o para los demás compromisos o demás proyectos futuros que pueda uno tener. Yo diría que con esos temas uno tendría algo como muy incorporado en términos de cómo sacar un proyecto adelante y cómo monitorearlo en sus asuntos financieros. Alejandro, ¿con qué tú quieres que nuestros espectadores se queden como con ese último saborcito de boca de este episodio? Yo volvería a los riesgos. Sí. No hay proyectos sin riesgos.
hay algunos proyectos que tienen un nivel de riesgo superior y otro nivel de riesgo un poco más acotado. Vale. Pero los riesgos siempre van a existir, por más que uno crea que tiene todo dominado, los factores externos y los factores internos que pueden haber también en el cambio de una organización lo llevan a tener riesgos. En los distintos proyectos, hacer una elaboración de un mapa de riesgos va a permitir que uno pueda monitorearlo también durante el tiempo. Claro. En este tema del trabajo en equipo que tú mencionabas y destacabas en la fundación, también tenemos un área de riesgos que ayuda en la estructuración de proyectos a levantar, tener explícitos los riesgos, entender en dónde tenemos controles, cómo podemos acotarlos para sacarlos adelante. Y ver que esto es algo del día a día. Cuando saquemos un proyecto siempre va a haber riesgos, y yo creo que dependiendo de uno cómo maneje o acote el nivel de los riesgos que está teniendo, pues pueda tener unos mejores o peores resultados en términos del logro de los objetivos que se tiene con una entidad como la nuestra y con proyectos externos que se pueden adelantar. De verdad, Alejandro, mil gracias. Ha sido un episodio bastante esclarecedor y sobre todo, como vuelvo a coger la idea del acompañamiento, o sea, la parte financiera es el acompañamiento del proyecto y me parece que para mí eso es lo más destacable de todo lo que has dicho, independientemente de la clase que me diste de finanzas, o sea, eso está clarísimo. De verdad que mil gracias y yo creo que así como quedé yo de encantada con este episodio, nuestros espectadores están igual. Espero que así sea. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias y estar pendiente con los otros episodios que tenemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hasta una próxima.